Bueno, pues muchas gracias a todos. Muy buenos días. Si bien veo que todavía hay personas que se están conectando, pues teniendo en cuenta que ya han pasado 5 minuticos desde la hora de inicio, pues vamos a dar inicio a esta charla. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Antes que nada, pues nos presentamos. Mi nombre es María Isabel Romero y yo soy la socia de Corporativo y Societario en Pérez Yorca Gómez Pinzón. Y hoy vamos a hablarles en general, de todo lo que tenga que ver con las reuniones ordinarias de las asambleas generales de accionistas o juntas de socios. Y me acompañan también las personas de mi equipo que ven en este momento en pantalla. Están conmigo Camila Valencia, María Alejandra Cardona y Fabio Briceño, todos parte del equipo de Corporativo y Societario en Pérez Yorca Gómez Pinzón. Y entonces empezamos pues a hablar de este tema que ahora en marzo está tan de moda y tan en boga. Cami, presentas, por favor. Lo primero que me parece importante decir, bueno, antes que nada quisiera comentarles que si tienen cualquier comentario o inquietud durante la presentación, no tengan duda en levantar la mano y podemos ir abordando las preguntas conforme vayan surgiendo. Entre más logremos hacer esto conversado, creo que es más ameno para todos, pues sobre todo a esta hora de la mañana para ir despertándonos, que sea algo como no tan un monólogo por parte de uno de nosotros. Entonces, siéntanse en absoluta confianza de interrumpirnos. Dicho esto, pues, primero que todo les voy a contar un poco por qué para nosotros es tan importante hablar de lo que tenga que ver con las reuniones ordinarias, y sobre todo en este punto en el que pues sabemos que en marzo, si bien ya vamos en 12 de marzo, la verdad es que hasta el momento se han hecho muy pocas asambleas, muy pocas reuniones ordinarias, por muchas razones. Conozco y sé perfectamente que en muchas de las compañías estamos esperando siempre que ya sea la parte contable o los revisores fiscales nos envíen los estados financieros. Sin eso, pues no arranca nada de lo que tiene que ver con la ordinaria, por lo que para convocar tenemos que tener eso listo. Esa es una de las razones por la que todavía no se ha empezado. Otra razón muchas veces es falta de organización, pero todo esto es para decirles que hay que, entre más organizados seamos con las reuniones ordinarias, pues más conflictos y más riesgos vamos a evitar a futuro. Por eso es tan importante pues conocer de lo que les vamos a hablar hoy. Entonces, en primer lugar, voy a dar como unas breves generalidades que creo que todos tenemos clarísimos, pero simplemente para que nos contextualicemos, tengamos claro todos de qué estamos hablando y ya entramos en materia con calma y en asuntos, creo yo, un poco más interesantes. Pero para poder estar todos en el mismo contexto, un poco lo que vamos a ver es lo siguiente. Las reuniones ordinarias tienen pues una periodicidad que todos conocemos y es que deben hacerse dentro de los 3 primeros meses de cada año. Obviamente esto tiene ciertas excepciones. Hay eventos en los que en los estatutos expresamente se establece que puede ser dentro de los 4 primeros meses, por ejemplo, lo cual es plenamente válido. A veces no alcanza a hacerse en marzo y se hacen en abril. No es el fin del mundo, puede hacerse, si bien en estricto sentido, en ese caso yo no hablo ya de una reunión ordinaria, sino de una extraordinaria. Lo importante es que yo agote el orden del día de la ordinaria para que los administradores cumplan con todo lo que tienen que cumplir, para que los accionistas conozcan pues el estado de la compañía, la situación financiera del año inmediatamente anterior, para que se puedan distribuir utilidades, para que se puedan hacer los nombramientos de cargos pertinentes. Entonces, lo importante es, si bien es dentro de los 3 primeros meses de cada año, lo importante es asegurarnos que ocurra. No puede dejar de ocurrir, no es porque ya llegó 31 de marzo y yo no lo hice, este año me fui sin ordinaria, no. Recomendación, hacerlo en todo caso. Por otra parte, otro de los temas fundamentales que ya ahora Fabio Briceño les contará un poquito de eso, tiene que ver con la convocatoria. La convocatoria es lo que da inicio a todo lo que tenga que ver con la reunión ordinaria. Entonces vamos a ver quién convoca, de qué manera se puede convocar, con cuánto tiempo de antelación hay que convocar, entre otros temas. Por otra parte, hay un tema fundamental relacionado con las reuniones ordinarias y tiene que ver con el lugar de la reunión. Y últimamente esto se ha vuelto, digamos, muy polémico. No vamos a entrar en un gran debate en este sentido, pero el lugar de la reunión
lo que dice la norma es que la reunión ordinaria debe ser en el domicilio de la sociedad. Súper importante que recordemos que el domicilio es la ciudad donde está domiciliada la sociedad. No es una dirección específica. Es decir, muchas veces se trata de una sociedad que tiene una dirección específica en un lugar, por ejemplo, muchas veces es en el mismo lugar que es el de la fábrica. Entonces, llevar a cabo una reunión ordinaria en el mismo sitio donde opera una fábrica, muchas veces es muy complicado cuando tiene varios accionistas o cuando por algún motivo los accionistas no están todos en los mejores términos entre ellos. Entonces, yo perfectamente lo puedo hacer en la oficina de mis contadores, en la oficina de mis abogados, en el salón comunal de mi casa, siempre y cuando sea en el mismo domicilio de la sociedad, es decir, en la misma ciudad donde está domiciliada la sociedad. Eso es importante para que lo tengamos en cuenta. Esto es salvo en las SAS. En las SAS yo sí lo puedo hacer en cualquier ciudad. Pues como sabemos, la SAS da más flexibilidad. Esto simplemente para que lo tengamos en cuenta y en relación con el lugar de la reunión, lo único ahí pues que me parece importante contarles es que por ahí hubo una vez un tribunal que de manera muy desacertada, creo yo, y eso sí, en eso han estado de acuerdo todos los jueces, la superintendencia, me atrevería a decir que todos los abogados con los que yo he hablado al respecto, incluso contrapartes, colegas y todos, en que el tribunal dijo que el domicilio era la dirección social, pero pues nada más equivocado. No sé cuántos abogados hay acá, pero cualquier abogado que haya visto el Código Civil sabe que el domicilio es una ciudad, un municipio, no se trata de una dirección específica. Y por último, está, ya veo que hay una pregunta, ya respondo. Y por último está lo que tenga que ver con el temario de la reunión, que tiene que ver con el temario de la reunión. El temario de la ordinaria lo establece expresamente la ley. Entonces, la ley es la que a mí me dice, yo en la ordinaria tengo que presentar estados financieros, presentar proyecto de distribución de utilidades, yo tengo que hacer los nombramientos de administración, pues de junta en caso de que aplique, de representantes legales pertinente, presentar informe de gestión y presentar informe de revisor fiscal. A grandes rasgos, eso es lo que debe ocurrir. Me preguntaban ahorita en relación con el lugar de la reunión, ¿puede ser virtual? Sí, puede ser virtual. Recordemos, y ahí hago una breve mención, algo pues que no vamos a tratar, digamos, a fondo, pero con gusto, si hay más dudas, me cuentan y lo miramos. Y es, recordemos que la ley 222 decía que podía haber reuniones por medios que no fueran presenciales, ¿no? La ley 222 es del 95, entonces en su momento la ley 222 suponía que más o menos eso se hacía por teléfono. Entonces, por eso lo que exigía en su momento la ley 222 era, cuando hay una reunión que no sea presencial, tienen que estar todos presentes. Y ya después, cuando llegó la pandemia en 2020, como justo la pandemia, no sé si recuerdan, pero llegó justo como hacia es la segunda semana de marzo y estaban empezando todas las reuniones, la superintendencia y el Ministerio de Comercio fueron muy ágiles en emitir, el ministerio, pues, que es el único que puede emitir conceptos en decretos en este sentido, pero la super lo complementó con oficios y decretos y circulares al respecto, en la que decían que las reuniones podían hacerse, un poco lo que hacen es como regular lo que decía la ley 222. Entonces decía, sí, efectivamente, pueden hacerse de manera no presencial, lo que se entiende virtual, eso puede ser híbrido y lo fue reglamentando de alguna manera. Y hoy en día ya el decreto expresamente permite, no tienen que ser todos los accionistas los que estén para que haya una reunión de manera virtual. Siempre que se haya convocado en debida forma, aplican exactamente las mismas normas de cualquier otra reunión. Entonces puede ser virtual, a la pregunta contesto si puede ser virtual, y hace poco incluso también alguien me preguntó, ¿y qué pasa con las híbridas? Que uno se conecta virtual, otros vienen a las oficinas, funciona exactamente igual que las virtuales. Yo la puedo hacer sin ningún problema. Yo envío la convocatoria y siempre que yo cumpla con todo lo que vamos a mirar hoy, no hay ningún problema en que se haga de manera virtual. Hay otra manera de hacer las reuniones, que simplemente lo digo para que no la confundamos, que es la de comunicación sucesiva, que es cuando el representante legal le manda una carta a todos los accionistas y les dice, ¿usted está de acuerdo en esta decisión? Vote positivo o negativo. Ese es otro modo de tomar la decisión que no tiene nada que ver con la virtual o con la híbrida. Entonces, dicho esto, le voy a dar la palabra a Fabio, que nos va a contar un poquito de la convocatoria y la importancia de la convocatoria. ¿Y por qué es tan importante la convocatoria? Y por qué a mí me gusta empezar por ahí. No solo porque es lo que da inicio a la reunión ordinaria,
sino porque estas son unas estadísticas de la superintendencia que si bien no están actualizadas porque no, la super no ha vuelto a sacar datos tan precisos como los que tenía en 2020. Pero acá lo que podemos ver es que en materia, no sé si ven más o menos a la mitad de la tabla, establece las acciones de impugnación, que dice que son casi el 15% de las demandas que recibe la super, y de ineficacia 22%. Eso quiere decir que casi el 40% de las demandas están relacionadas con decisiones sociales, con de alguna manera yo impugnar una decisión social. La ineficacia es una manera de impugnarlo, la impugnación es otra, donde ven ahí se llama conflictos societarios, que es el tercero, que son 6%, por ahí se tramitan también otro tipo de impugnaciones sociales, normalmente las de inexistencia y otro tipo de impugnaciones. Todo esto para decir, casi la mitad de demandas que recibe la Superintendencia de Sociedades son por impugnación de decisiones sociales. Si bien lo que suena más atractivo y lo que desde el punto de vista jurídico y societario más llama la atención en materia, digamos, como de litigio societario es deberes de los administradores, conflictos de interés, la famosa desestimación de la personalidad jurídica. Por lo que más se demanda es por impugnación de decisiones sociales. ¿Y por qué es por lo que más se demanda? Porque la verdad es que es donde más errores se cometen. Son temas formales que parecieran muy sencillos, en los que se cometen muchos errores y que a la hora de un conflicto es muy fácil empezar a atacar por ahí a una decisión y lograr negociaciones. Entonces, esto para decir, ojo, los temas que parecen formales, que parecen menores, si yo convoco un día antes, un día después, si la manda el representante legal o la manda el contador, todos esos detallitos que parecen menores son los que el día de mañana pueden ser una demanda que termina en un fallo en contra y pues sobre todo una defensa que requiere tiempo, recursos, abogados, entre otros. Entonces, por eso yo quise traerles estas estadísticas para que veamos que el tema de las decisiones sociales no es un tema menor y que más o menos hoy en día en Colombia la mitad de las demandas que recibe la super están muy relacionadas con haber llevado en forma indebida, digamos, las decisiones sociales. Esto sin contar con el abuso del derecho de voto, que miren que hoy en día es el 6% de las demandas, pues en 2020 era el 6% de las demandas. Ese ya es una manera de impugnar una decisión social de manera muy sofisticada. Hoy no nos vamos a ir allá, no vamos a ir yo como uso el derecho. Hoy nos vamos a ir a algo más sencillo, que son las formalidades de una reunión. En términos generales vamos a hablar hoy de la ordinaria, pero esto aplica prácticamente todo para la extraordinaria. Dicho esto, y perdón que me extendí un poco, le doy la palabra a Fabio para que nos cuente un poquito sobre la convocatoria. Muchas gracias, María, y buenos días a todos. Digamos que siguiendo un poco de la línea de lo que nos comentaba María Isabel, uno cuando piensa en una reunión ordinaria, uno tiene que pensar desde qué momento comienzo yo a planear mi reunión ordinaria y el momento en el que uno comienza a planearla es cuando uno comienza a pensar en la convocatoria. Entonces, ¿qué es la convocatoria? La convocatoria básicamente es una comunicación formal que la administración de la compañía u otra persona que esté habilitada legalmente para enviar dicha convocatoria, le envía a los accionistas o socios de dicha sociedad informándoles que va a ocurrir una reunión del máximo órgano social, ya sea Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios. Y algo que se puede pensar comúnmente es que esta convocatoria o esta comunicación formal simplemente debe incluir algunos datos básicos, pero la ley trae expresamente ciertos elementos que esta convocatoria debe incluir, sin los cuales la reunión podría encontrarse viciada y podrían comenzar procesos judiciales como los que Marisabel les comentó en la anterior diapositiva, donde por cosas tan chiquitas como por ejemplo no indicar el lugar donde se iba a celebrar la reunión, todas las decisiones que se toman en esa decisión el día de mañana se declaran como ineficaces, que el efecto práctico de eso es que se entiende como si nunca se hubieran tomado. Entonces, aquí en pantalla están viendo los requisitos que formalmente deben cumplir la convocatoria y que son muy importantes tenerlos en cuenta a la hora de redactar ese tipo de documentos. Entonces, datos básicos y piensen esto como si a mí me van a invitar a cualquier evento, a cualquier reunión, yo necesito unos datos básicos para poder asistir a ella. Entonces, datos como el nombre de la sociedad y el órgano que está convocando, quién es la persona que me está llamando, quién es la persona que me está invitando a esta reunión de asamblea, cuál va a ser la fecha y hora de la reunión, cuál va a ser el lugar en donde se va a llevar a cabo la reunión,
que inicialmente es el domicilio, que puede ser la ciudad donde se encuentra domiciliada esta compañía, junto a la dirección específica donde tendrán que asistir los accionistas, digamos, y siguiendo la línea de la pregunta que nos llegó sobre si las reuniones pueden ser virtuales, pues una pregunta que surge es, bueno, ¿y si la reunión es virtual? ¿Qué lugar debería yo colocar en la convocatoria? Entonces, una recomendación que sale en la circular básica jurídica de la superintendencia es que se incluya la plataforma virtual a través de la cual se va a celebrar la reunión, si esta va a ser virtual. Puede ser Microsoft Teams, puede ser Zoom, indicarse la plataforma y también es recomendable incluso poder incluir el link de esa reunión dentro de la convocatoria. Hay otros requisitos que se exigen, que son también recomendaciones de la superintendencia, como el mecanismo para verificar la identidad de los participantes, la forma en que se otorga el uso de la palabra, pero son cosas ya inmiscuidas en la plataforma que se utiliza para la reunión. Entonces, estos son básicamente como un resumen de lo que debe ir en la convocatoria, claramente también el orden del día, donde se indica qué es lo que yo voy a tratar en esta reunión para que los accionistas también puedan conocerlo. Solo hay una pequeña excepción a lo del orden del día y es cuando son reuniones ordinarias de todo tipo de sociedades, excepto sociedades por acciones simplificadas. Pero por regla general e incluso también por recomendación, incluir el orden del día, que básicamente es la agenda que vamos a tratar en esa reunión, es bastante recomendable e incluso un requisito legal para la convocatoria. Entonces, con eso dicho, vamos a pasar a mostrarles un par de casos prácticos donde lo que queremos mostrarles es cuál es la verdadera importancia de la convocatoria y por qué a simple vista puede parecer un simple documento de una página, pero que en muchos casos nos puede o evitar que unas decisiones sean ineficaces y se entiendan como no tomadas, y en otros casos significar que yo, siendo un accionista minoritario, por ejemplo, pueda demandar una decisión por el mero hecho que ese papel llamado convocatoria no fue enviada de la manera correcta. Entonces, en este primer caso que les traemos, sí, Perdón, María. Fabio, hago una intervención menor. Que alguien veo que hace una pregunta, ya vamos a hablar con detalle del derecho de inspección. Esto que preguntan está muy relacionado con el derecho de inspección, pero preguntan que si los documentos deben ir con la convocatoria. Me imagino que se refiere a los documentos, estados financieros, informe de gestión. La respuesta corta es no. Ya más adelante vamos a ver cómo se conocen estos documentos en el derecho de inspección, pero no hay que enviar nada con la convocatoria adicional a la convocatoria propiamente dicha. Sí. Listo, perfecto. Entonces, acá tenemos un caso de una sociedad comandita en acciones llamada TDJ Villa. Fue un caso que llegó a la superintendencia hace un par de años, donde básicamente uno de los accionistas minoritarios de esta compañía, llamado John Eduardo, alegaba que la reunión ordinaria de marzo del 2016 era ineficaz por dos razones. Primera, falta de quórum y falta de convocatoria. Y segunda, porque la reunión supuestamente se celebró por fuera del domicilio social. Entonces, ¿qué ocurrió en este caso? John Eduardo Iral era un accionista minoritario de esta compañía que tenía el 0,5% de las acciones de TDJ Villa y CIA. Había, además de este tema de la convocatoria, un conflicto societario entre las partes, donde la administración no reconocía que John Eduardo era accionista de la compañía. Sin embargo, en el libro de registro de acciones, John Eduardo sí figuraba con el 0,5%. Entonces, cuando la superintendencia toma la decisión sobre este caso, lo primero que revisa es, bueno, si John Eduardo aparece en el libro de registro de accionistas como un accionista de la compañía, a esta persona tendrían que haberla convocado. Y no puede la administración o el representante legal de una compañía omitir el envío de la convocatoria a accionistas por muy pequeño que sea su porcentaje o por muy pocas que sean sus acciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, se demostró en el proceso que pues, a John Eduardo no se le envió la convocatoria. El representante legal alegó que es porque él consideraba que esta persona no era accionista, pero la superintendencia, al concluir que sí era accionista y que no se le había enviado la convocatoria a este señor, lo que les digo, por muy pequeña que fuera su participación, se terminó reconociendo la ineficacia de las decisiones tomadas en esta reunión del 9 de marzo de 2016. Entonces, en esa reunión seguramente se aprobaron estados financieros, se aprobó un proyecto de distribución de utilidades, se aprobaron varias cosas, pero por culpa de no enviarle la convocatoria a una de los accionistas, por muy pequeño que fuera su porcentaje, todas esas decisiones tuvieron que retrotraerse. Y otro argumento que se dio aquí fue el que estábamos hablando un poco antes, que es que John Eduardo decía que esta reunión se había celebrado por fuera del domicilio social.
pero el domicilio de esta compañía era Bogotá y a pesar de que la reunión no se celebró en las oficinas de administración, sí se celebró en Bogotá. Entonces, finalmente el argumento que compra la superintendencia es en relación con la convocatoria y no por el lugar de la reunión. Entonces, por eso es tan importante entender que no solamente es hacer la convocatoria, sino enviárselas a todas las personas a las que debe ser enviada dicha convocatoria. Y otro caso que sea un poco más ácido y un poco más, entre comillas, grosero, de la importancia de la comunicación de que va a ocurrir una reunión de accionistas, es el caso de Luz Estela contra Datacom. Aquí básicamente Luz Estela, también siendo accionista minoritaria de esta compañía, discute la ineficacia de dos reuniones, una del 2 de diciembre del 2010 y una del 28 de febrero del 2011. ¿Y por qué las discute? Porque ella encuentra en Cámara de Comercio se registran dos actas de estas dos reuniones en donde aparece que ya había asistido a estas dos reuniones, pero ya realmente nunca asistió a ellas. Entonces, lo que hace la superintendencia en este caso es determinar si en efecto Luz Estela asistió a las reuniones, si en efecto fue convocada a las mismas y con base en eso toma una decisión. Y es que toma la decisión de declarar la ineficacia de las decisiones tomadas en la reunión de diciembre de 2010, porque Luz Estela, por ejemplo, coloca o más bien prueba ante el juez que a la hora en la que supuestamente se llevó a cabo esa reunión, ella se encontraba en otro lugar completamente diferente y que realmente lo que decía esa acta de que a tal hora y tal día se habían reunido todos los accionistas de Datacom era una afirmación que no era correcta y que realmente esa reunión nunca se llevó a cabo. Y lo que termina haciendo la superintendencia es retrotraer los efectos de todas las decisiones que se tomaron en dicha reunión. Entonces, un poco la lección que nos queda de este caso es, no es solamente convocar, no es solamente notificar a los accionistas de que va a ocurrir la reunión, sino también es que en efecto la reunión se lleve a cabo. Y si por alguna razón un accionista no asiste a la reunión, un accionista se conecta atrás de la reunión, pues que todas esas cosas queden bien reflejadas en el acta para evitar que el día de mañana ocurran casos como estos, donde por incluir erróneamente o falsamente que asistió o no asistió a una reunión, todas las decisiones se entiendan como si no hubieran sido tomadas. Entonces, de allí, pues la importancia no solo de convocar, como les digo, sino que en realidad se lleven a cabo estas reuniones. Y un último tema en cuanto a las convocatorias, y es una recomendación que nosotros siempre damos a nuestros clientes, en específico para el caso de las SAS. Es que, como ya han visto, el hecho de uno convocar mal tiene efectos jurídicos bastante severos. Entonces, a veces lo que ocurre es uno convocó de afán una reunión de una SAS y el día o 2 días antes de la reunión se da cuenta que uno convocó mal, que por ejemplo omitió indicar la hora de la reunión de la convocatoria. Entonces, lo que uno pensaría inicialmente con todo lo que hemos hablado es que ya no hay nada que hacer y es que ya las decisiones van a ser ineficaces. Pero eso no necesariamente tiene que ser así. La SAS tiene una figura que permite que los accionistas puedan renunciar a esa convocatoria. E inclusive lo que dice la ley 1258 es que si un accionista asiste a la reunión de accionistas a la que fue citada, se presume que este fue bien citado, porque como hablábamos, la finalidad de una convocatoria es comunicar al accionista que va a ocurrir una reunión. Entonces, si el accionista acaba yendo a la reunión, pues presumimos de buena fe que el accionista fue bien comunicado. En ese sentido, pues esta es una alternativa que existe y con eso uno puede limpiar o sanear sobre la marcha errores en la convocatoria cuando uno sabe que va a ocurrir la respectiva reunión. Listo. Con eso dicho, y continuando como con la línea del tiempo de la vida de las reuniones ordinarias, una vez hecha la convocatoria, uno comienza a pensar en el derecho de inspección. Entonces, le cedo la palabra al equipo, a María Alejandra, para que nos explique un poco de qué trata esto. Gracias, Fabi. Bueno, el derecho de inspección es lo que pasa entre el día que nos citan a la convocatoria y el día en el que efectivamente tenemos la reunión ordinaria del órgano al que nos estén citando, sea la junta de socios o la asamblea general de accionistas, dependiendo de la sociedad. Entonces, recordar que la fecha en la que te citan a la convocatoria no debe incluir dentro de ese conteo de los 15 días hábiles y los 5 días hábiles que les estamos resaltando acá, no debe incluir ni la fecha de la convocatoria ni la fecha de la reunión. ¿Listo? Entonces voy a empezar por explicar la definición
Y es que este es un derecho que tienen todos los socios, de inspeccionar papeles y libros de la sociedad. Y este derecho pues cambia dependiendo del tipo de sociedades en el que estemos. Entonces, cuando estamos hablando de sociedades en comandita, limitadas, de hecho, o sea, de personas, este derecho es permanente. En cualquier momento tienes derecho a inspeccionar libros y papeles de la sociedad. Cuando hablamos de sociedades de capital, como comandita por acciones, SA o en las SAS, el derecho es limitado. Hay un periodo de tiempo limitado. En SAS y comandita por acciones, en SA y comandita por acciones, 15 días hábiles, y en las SAS, 5 días hábiles. Esto es lo que establece la ley. ¿En dónde sucede este derecho de inspección? En la oficina donde funciona la administración o en donde nos inviten a revisar los documentos relacionados con el derecho de inspección. Algo importante es que en las SAS podemos renunciar a este derecho. Así como podíamos renunciar a ser convocados, podemos renunciar a nuestro derecho a ejercer la inspección de documentos. Otro asunto importante es que este derecho no es absoluto, tiene limitaciones. Entonces, este derecho viene de que la ley le da permiso a los accionistas de revisar ciertos documentos. Se circunscribe solo a esos documentos, no a documentos adicionales. Entonces, esa es la limitación que tiene este derecho de inspección. Y algo muy importante para todos los administradores que de pronto nos están escuchando es que no permitir el derecho de inspección a un accionista es causal de remoción del administrador. Entonces, muy importante que por querer proteger información, de pronto no permitan acceder a algo que sí debían acceder y pues pueda generarse eso. Entonces, ese pequeño tip para los administradores, si quieres, sigue. Acá les traemos un caso, a mí me pareció muy interesante, porque Soya S.A. es una sociedad que tiene 2 accionistas extranjeros. En su reunión ordinaria de marzo del 2015, le pidieron a la junta directiva que hiciera la tarea de buscarles las mejores prácticas de gobierno corporativo porque querían actualizar sus estatutos. La junta directiva hace la tarea y les hace una propuesta y los vuelve a citar a los accionistas para el 26 de agosto del 2015. Y en esa reunión los accionistas se juntan, aprueban la propuesta de la junta directiva y reforman los estatutos. Si quieres, dale next. Y ¿qué tenían esos estatutos de especial respecto al derecho de inspección en particular? Tenían 5 artículos en donde estaban regulando cómo sucede el derecho de inspección. Entonces, esos 5 artículos contra todos discutieron y la superintendencia los revisó uno a uno y llegamos a las siguientes conclusiones, que son reglas que nos pueden servir a todos. Entonces, en esos artículos decían que el derecho de inspección podía suceder ya sea por el accionista o por el apoderado. En efecto, puede ir el accionista o el apoderado. No es una regla en contra de limitar el derecho de inspección, que vaya un apoderado, 2 apoderados, 3 apoderados, el accionista. O sea, puede ir cualquiera. Lo importante es que vaya el uno o el otro. O va el accionista a hacer el derecho de inspección o van los apoderados a hacer el derecho de inspección. Pero pues no van al mismo tiempo. Exigirle poder especial al apoderado. Naturalmente, pues si tú estás enviando a un apoderado, pues tienes que darle poder para que lo haga. Y pues en el poder que vas a poner, que lo estás autorizando a hacer, el derecho de inspección en tu nombre como accionista. Entonces, esa formalidad es algo que sí pueden exigir las empresas y que no se va a considerar una limitación al derecho de inspección. Que el poder también tenga que tener formalidades es algo que también pueden exigir las empresas y que no es una limitación al derecho de inspección. Porque nuestros poderes acá en Colombia los otorgamos muy fácil. El representante legal prueba su capacidad por el certificado de existencia y otorga el poder con firma de notario. Muy sencillo. Estos 2 accionistas, Oceanis Global Investment y Step Group Corp, son extranjeros. Entonces, ellos decían que las formalidades que les exigen a un poder eran una limitación, pero pues en realidad era la manera natural de probar su representación legal. Entonces, esa formalidad tampoco es una restricción al derecho, simplemente es una formalidad que se necesita. ¿Qué otra regla traían esos estatutos? Que solamente los iba a atender la secretaria de la sociedad y que ella era la que les iba a cuidar
su tiempo mientras estaban en la sociedad ejerciendo el derecho de inspección. Entonces, de ahí salen las siguientes 3 reglas. Porque los accionistas argumentaban que no estaban permitiendo ejercer el derecho por no darles acceso a la persona que prepara la información y por estar, digamos que acompañados o vigilados todo el tiempo por la persona que habían designado para ello. Entonces, la superintendencia, de nuevo, les reitera, el derecho de inspección no es un permiso amplio para hablar con los funcionarios de la sociedad, o sea, revisar la información de la sociedad no significa poder hablar con todos los funcionarios que la preparan. El hecho de que suceda acompañado con una persona de la sociedad no es un límite al derecho de inspección, simplemente significa que hay una persona que está ahí designada para atenderte y que la información que se pone a disposición de los accionistas pues debe versar sobre el año que se está estudiando, sobre el periodo que se va a estudiar. Entonces, para las reuniones que van a suceder este año en marzo, pues va a ser toda la información relevante sobre el año 2025. Entonces, todas estas reglas realmente son más para decirles que sus sociedades en sus estatutos pueden tener varias reglas y limitaciones que ustedes quieran al derecho de inspección y no con ellas van a estar limitando el ejercicio del derecho. Desde que se respete el acceso a la información y que se haga durante todo el plazo que establece la ley, pues simplemente van a estar cumpliendo con el derecho de inspección, tanto como ustedes como administradores permitiéndolo y ustedes como accionistas pues ejerciendo este derecho. Ahí, gracias, María Alejandra. Y ahí yo creo que simplemente como para hacer una anotación pequeña y es, esto es importante porque por un lado lo que yo he visto es que en los clientes, digamos, cuando hay algún conflicto, genera muchos nervios y mucha angustia al interior de una compañía recibir un derecho de inspección. Y la manera como yo he visto que se aborda muchas veces cuando la situación está medianamente compleja es que entonces llega la persona que va a ejercer el derecho de inspección y se vuelve un desorden en la compañía, se permite todo lo que piden lo entregan, salen a correr, ¿no? Como que, y entonces siento que en ese desorden se genera casi que una torpeza que termina siendo peor porque entregan información que no debieron haber entregado, no tienen completa la que debieron haber entregado. Entonces el día de mañana eso puede, pues de hecho yo tuve una situación en la que al representante legal de un cliente lo sancionaron porque el informe de gestión no estaba. Él ya lo tenía hecho, ya todo, pero cuando se lo pidieron como no lo tenía impreso y firmado, no lo entregó. Claro, la sanción fue mínima, lo peleamos ante la super y lo pudimos sacar adelante de una manera que no fue grave, pero fíjense que era un error mínimo, que era imprimir el informe de gestión y tenerlo organizadito. Pero en cambio sí le fueron dando una cantidad de información, porque claro, llegan, los contadores se ponen muy nerviosos, el equipo de trabajo se pone nervioso porque le están pidiendo una cantidad de cosas, un accionista que ellos no saben hasta qué punto entregar y qué no. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hay que tener reglas claras, más cuando sabemos que vamos a recibir un derecho de inspección que es medianamente complejo. Estas reglas que les acaba de decir María Alejandra, que dijo la super en su momento en una sentencia, son muy importantes porque nos dan luces. Es como, yo puedo pedir un poder, sí puedo pedir un poder. Yo puedo establecer un horario, puedo establecer un horario. Yo puedo decirle, recibe todo en esa sala y yo no le voy a mandar nada, usted puede decir eso. Entonces es un poquito como que aterricemos el derecho de inspección, no es que alguien me llegó un día y yo tenga que entregar todo, sino que alguien tiene un derecho de revisar unas cosas muy particulares y yo se las voy a dar de manera que eso no me afecte la operación de la compañía. La operación de la compañía es muy importante y no se puede ver afectada porque un accionista tenga el 1% o tenga el 98%, llegue un día corriendo a pedir una cantidad de información. Entonces yo creo que eso es importante que se lo lleven. Ya María Alejandra les va a contar un poco qué se entrega y qué no. Correcto. Y pues nada. En el espíritu de ese comentario, les traíamos esta tabla que la construimos a partir de varias normas en donde está diciendo exactamente a qué sí tienes acceso y a qué no. Entonces, ¿cuál es nuestra sugerencia? Preparen un folder. O sea, lo más sencillo es que el día que envías la convocatoria o antes ya tener preparado tu folder, porque recordar que el accionista puede llegar el día 1, o sea, al día siguiente que llegue la convocatoria, puede llegar a hacerte el derecho de inspección o puede llegar el día antes de tener la reunión. O sea, como tienen 15 días o 5 días hábiles
pueden llegar en cualquier momento. Entonces, la sugerencia es tener esto listo en una carpeta organizado y así la operación no sufre y la persona que atiende el derecho de inspección, pues tampoco. Entonces, ¿qué sí tenemos que tener? Libros de actas de asamblea o junta de socios, dependiendo del órgano que tengamos en nuestra sociedad. Junta directiva, si la tenemos, entonces el libro de actas de la junta. El estado financiero del año en cuestión. O sea, justo nos llegó por otro lado una pregunta de, oiga, es que como el estado financiero es comparado de 2025 y 2024, entonces también deme la información del año anterior. No. Este es el periodo de este año. O sea, te van a dar los estados financieros con las notas y con el informe del revisor fiscal del 2025. Se supone que en el 2024 hiciste el derecho de inspección del año anterior. Entonces, ahí solo lo del año pasado. Libro de registro de socios o accionistas. Correspondencia relacionada con el negocio. Este puede ser el punto más amplio y crítico, porque acá pues están las cartas que le llegan a la sociedad de parte de todas las entidades, que todas las áreas de la sociedad deberían ser juiciosas en estarlas compilando, porque pues igual la revisoría fiscal las va a pedir. Pero sí, este es el punto más largo y más complicado digamos que de preparar. Y estos 6 ítems que siguen están usualmente contenidos dentro del informe de la Junta Directiva cuando la hay, y si no, suelen hacer parte del informe de gestión. Entonces, ahí que va los salarios honorarios o viáticos de miembros de Junta Directiva o administradores, es decir, los representantes legales, gastos de propaganda y publicidad, detalle de inversiones, inversiones en otras sociedades, el informe de gestión del representante legal, transferencias de dinero a título gratuito, es decir, donaciones. Cuando la sociedad hace donaciones, eso debe quedar en el informe anual. Y ahora viene la parte que no tienen que entregar. No deben entregar información confidencial. El hecho de que sean socios no quiere decir que tengan derecho a información confidencial de la sociedad. Secretos empresariales, industriales, know-how, la receta de la Coca-Cola no le toca al accionista. ¿Listo? Datos de clientes, datos de producción y comercialización. O sea, eso no hace parte de la información que se le deba dar al accionista. ¿Vale? Por acá nos hacían la pregunta sobre si pueden hacer arqueo de caja. No. No pueden. Es sobre información del año pasado. Exacto, entre otras, porque el arqueo de caja es algo si yo ejerzo el derecho de inspección el 11 de marzo a 11 de marzo y no tiene nada que ver. A mí la información financiera que me interesa es la de 2025, que es lo que va a aprobar en la ordinaria. No tiene nadie por qué venir a hacer un arqueo de caja. Sí, y ahí para complementar también a la otra pregunta sobre si los emails pueden ser revisados, es un depende, ¿no? Porque inicialmente la correspondencia sí, como explicaba María Alejandra, pero hay correspondencia que puede constituir un secreto empresarial, que puede constituir un dato personal. Entonces ahí es muy importante no comer entero con esas solicitudes, en el sentido en que no todos los mails van a ser objeto de derecho de inspección. Uno tiene que revisar cuál es el contenido de ese mail y dependiendo de su contenido se podrá o no inspeccionar en el marco de este procedimiento. Correcto. Entonces, siguiendo la línea temporal de nuestras reuniones ordinarias, entonces ya hemos hablado de convocatoria, derecho de inspección. Ahora, un punto muy importante que toca preparar es la distribución de utilidades. Entonces, los dejo con Camila. Bueno, entonces el proyecto de distribución de utilidades también es otro documento pues, muy importante que tiene que someterse no solo al derecho de inspección, sino pues que también es objeto de aprobación en la reunión del máximo órgano. Em, Normalmente el proyecto de distribución de utilidades debe ser preparado por los miembros de junta o por el representante legal de la compañía. Posteriormente, pues tiene que ponerse a disposición de los accionistas o de los socios durante el tiempo que pueden ejercer su derecho de inspección. Este documento, pues después se tiene que someter a votación o a decisión del máximo órgano, de la asamblea o de la junta de socios, para que pues sea el órgano quien pues decida si se va a aprobar o no. Y otro tema muy importante sobre este proyecto de distribución de utilidades es que siempre debe hacerse con base en los estados financieros certificados y dictaminados pues de la compañía. Una vez pues ya que queda aprobada esta distribución de
del proyecto de utilidades, es importante también determinar cómo va a ser el pago de los dividendos. Entonces, en principio, y ya aclaro por qué digo en principio, los dividendos se pagan en dinero en efectivo. Este dinero en efectivo, pues en principio debería pagarse también dentro del año siguiente de la fecha a partir de la cual fueron decretados y a la persona que tenga la calidad de accionista al momento de hacerse exigible el pago. Decía que el pago de dividendos debe hacerse en principio en pago en efectivo porque existe la posibilidad de que también se pueda pagar en acciones. Aquí la ley pues trae una precisión un poco curiosa porque establece ese artículo 455 del código que el pago de dividendos puede hacerse con acciones de la misma compañía si así lo aprueba el 80, se aprueba con una mayoría del 80% dentro de la reunión. Sin embargo, en caso de que no se apruebe con esa mayoría del 80%, también es posible que algunos accionistas que acepten y decidan recibir sus dividendos con acciones de la misma sociedad lo reciban si ellos así lo aceptan. Entonces, nuestra lectura sobre este artículo pues es como que esta mayoría del 80% al final pues pareciera no ser tan necesaria porque en caso de que no se llegue a alcanzar, pues igualmente los accionistas podrían decidir recibir los dividendos en acciones por aparte. Vamos a hacer una mención muy rápida respecto de las sociedades por acciones simplificadas porque o sea, realmente no hay como unas normas muy específicas o concretas que regulen la distribución de utilidades para las SAS, pues porque como saben, este es un tipo societario que tiene una flexibilidad y una autonomía pues bastante amplia. Entonces, pues realmente lo que es importante para tener en cuenta para las SAS es, en principio, pues se puede pactar lo que los accionistas quieran. Sin embargo, pues en caso de que llegue a haber algún vacío o alguna falta de normatividad en este sentido, pues va a entrar supletivamente a regir las normas que le aplican a las sociedades anónimas y las demás disposiciones del Código de Comercio. Entonces, ahora sí, hablando puntualmente de las reglas que aplican para las sociedades anónimas. Entonces, pues, en primer lugar, las utilidades van a poder repartirse después de haber realizado las reservas correspondientes y las apropiaciones para el pago de impuestos u obligaciones fiscales. La distribución de las utilidades o pues eventualmente el pago de los dividendos se va a hacer siempre en proporción a lo que cada accionista o cada socio ostente dentro del capital de la compañía. La superintendencia también ha dicho que pues no es posible determinar en la asamblea si algún accionista, mejor dicho, si algún accionista se le va a privar o no de percibir utilidades o del pago de los dividendos. Y también es importante tener en cuenta que pues esta repartición de utilidades no se podrá efectuar en caso de que la sociedad tenga pérdidas que influyan o perjudiquen el capital de la compañía. Hablando ya puntualmente de cómo se hace esta distribución de utilidades, entonces aquí la regla general o lo que trae la ley es, hay un mínimo legal que debe repartirse, que en principio pues es el 50% de las utilidades líquidas del ejercicio social anterior. Y esto también puede ser o de las utilidades líquidas o del saldo que haya después de que se hayan enjugado las pérdidas. Entonces, el mínimo legal nuevamente es este 50%. Sin embargo, con una mayoría del 78%, se pueden abrir tres vertientes diferentes respecto de la distribución de utilidades. En primer lugar, pues nuevamente se pueden repartir las utilidades pues, como se había previsto. La asamblea o la junta de socios también puede optar por no repartir utilidades y en tercer lugar podría repartir menos del mínimo legal. Pero entonces, pues importante, estas tres vertientes se abren en caso de que pues, se cumpla con la mayoría del 78%. Aquí hay una
excepción a esta regla general, y es que cuando el monto de dinero que haya acumulado en las reservas supere el 100% del capital suscrito de la compañía, en esos eventos el mínimo legal ya no va a ser el 50%, sino que va a subir al 70%. En este tema, pues también les traemos un caso que ha sido pues hito en temas de distribución de utilidades, que es el caso de Isabel Cristina Sánchez. Ella es una accionista minoritaria, tenía el 25% en una compañía. La compañía demandada pues termina siendo SIA el infractor del tránsito SAS, y ella demanda a la sociedad y a los accionistas del bloque mayoritario, básicamente a través de una acción de abuso del derecho de voto, porque durante 2 años consecutivos la asamblea decidió no repartir utilidades. Eh, Ella, pues sus argumentos eran básicamente pues que la compañía tenía pues como un capital suficiente y unas utilidades líquidas bastante significativas que debían ser repartidas, y aún así los accionistas mayoritarios pues optaron por no hacer esta distribución de utilidades. Entonces, ¿qué dijo la superintendencia acá? Básicamente es, uno no puede pasar por alto el contexto societario en el que estamos en Colombia, que es mayoritariamente pues compañías de capital concentrado. ¿Esto qué significa? Que muchas veces en este tipo de compañías pasa que el accionista mayoritario tiene un cargo o ejerce alguna función dentro de la compañía. Entonces, pues esto se traduce en que además de poder percibir o recibir dividendos, pues también va a recibir un salario. De manera que si no se reparten utilidades, pues para el accionista mayoritario no es tan grave, porque de todas formas tiene otra fuente de ingreso que pues es el salario. Y este normalmente pues no es el caso para el accionista minoritario. Entonces, normalmente lo que identificó la superintendencia en este caso es cuando se hacen estas retenciones de utilidades sin justificaciones legítimas por las cuales pues no se deben repartir. Esto podría interpretarse es más bien como una exclusión inducida o forzosa del accionista minoritario. Entonces, en este caso, pues lo que pasó fue a ella, como les decía, pues le retienen utilidades durante 2 años consecutivos, demanda mediante una acción de abuso del derecho de voto. La superintendencia pues no encuentra que las razones por las cuales la sociedad estaba justificando la retención de utilidades fuera realmente válida. Ellos decían que no querían repartir las utilidades porque querían invertir esas utilidades líquidas en proyectos de expansión, y cuando fueron a revisar el acervo probatorio se dieron cuenta que pues estos proyectos de expansión ni siquiera estaban consolidados, no estaban en marcha, de manera que pues el resto de pruebas apuntaba más bien a que lo que los mayoritarios querían era inducir forzosamente a una exclusión a esta accionista minoritaria. Entonces, pues, este tema del reparto de utilidades, pues, tiene como unas normas muy sutiles, como sobre todo en cuanto al término de mayorías, pero pues creo que la gran lección acá también es simplemente siempre estar como atentos a cómo se hacen esas votaciones, cuáles son los mínimos a repartir en caso de que se cumpla o no el 78%, y pues la recomendación mayor es en las SAS siempre establecer la forma en la que se quiera pactar esta manera de distribución de utilidades, pues porque si no, supletivamente van a aplicar siempre estas normas de la sociedad anónima y pues las demás del Código de Comercio. Ahora vamos a pasar con el rol de los administradores en el marco de estas reuniones ordinarias, y para esto vuelvo a cederle la palabra a María Alejandra, que nos va a explicar este asunto. Gracias, Cami. Antes de continuar, un par de cosas, y sé que ya estamos cortos de tiempo, pero quiero ir respondiendo algunas de las preguntas. Pues si Camila, María Alejandra o Fabio tienen algún comentario respecto a las preguntas o piensan algo diferente a lo que yo digo, pues creo que podemos debatirlo. Pero en términos generales, veo que se hacen algunas preguntas
¿qué pasa si no se pagan los dividendos y se van acumulando porque la sociedad no tiene dinero para pagar? Pues ahí hay un tema complicado y el tema complicado es lo que decía Camila y es yo tengo que repartir un mínimo de utilidades si por lo menos el 78% de los accionistas no están de acuerdo en no repartir. Y a mí eso me lo dice la norma y si yo no tengo con qué pagar, la norma no me ha dicho qué hago. Y ese es realmente pues un problema en el que pareciera que la norma en realidad no se compadece con las realidades económicas de las compañías. Pero la obligación del administrador de poner el proyecto existe. Y si después no hay cómo pagar, yo tengo un cliente que le suele pasar eso todos los años y el pobre financiero a mí me pelea y me dice, pero yo cómo voy a repartir si estoy corto de caja, pero pues si hay accionistas y todos quieren utilidades a pesar de la falta de caja, existe la norma. Entonces, obviamente eso hay que verlo caso a caso qué pasa. Muchas veces lo que se hace es que se puede pagar en un periodo, la norma permite que no, el pago no tiene que ser inmediato, al igual que la contabilización, por ahí decían que cómo se contabiliza, pues dependerá del momento en el que se pague, porque obviamente la liquidez a veces no existe. En otras ocasiones también lo que yo he visto y hemos logrado exitosamente con algunos clientes es tener una conversación franca con todos los accionistas y estoy hablando de una asamblea que tiene, de una sociedad que tiene 70 accionistas, en la que hemos logrado hablar entre la administración y los accionistas con el apoyo nuestro desde el punto de vista jurídico, un poco para darle a entender a los accionistas como para llegar a una negociación. Yo no le puedo repartir y si yo me tengo que pedir un crédito para poderle repartir, la que va a sufrir es la compañía y llegar a un punto medio en el que se cumpla lo que la norma exige sin generar un perjuicio para la compañía. Entonces, pues, un poco para resumir, eso es lo que dice la ley, no hay otra manera de hacerlo, pero yo sí tengo un tiempo que la ley me permite para hacer el pago, de la misma manera, ya contabilizando, no tiene que ser inmediato. Ahora, si yo reparto utilidades, si la sociedad reparte utilidades y quedaron de pagarse en 6 meses, y en 6 meses todos los accionistas están de acuerdo en que no me paguen en 6 meses, sino en un año más, no hay ningún problema en que eso se acuerde. Eso ya será un acuerdo entre la compañía y cada accionista y se puede ampliar por más del año sin inconveniente, pero pues tendrá que hacerse debidamente soportado, que es lo importante. Correcto, completamente de acuerdo contigo. Es más, perfectamente en la misma reunión, cuando proyectan la distribución de utilidades, perfectamente la compañía puede llegar con su propuesta de pago. Hemos tenido clientes en donde lo van escalonando y ya como que a unos se les paga en mayo, a otros en junio, a otros en agosto, a otros en septiembre y así no afectan tanto el flujo de caja. Es algo también de estar la administración abierta a hacer propuestas y los accionistas abiertos a escucharlas. Porque esto al fin y al cabo beneficia a todos. Cuando la compañía tiene que endeudarse para poder pagar utilidades, porque el flujo de caja no es lo mismo que la generación de utilidades, pues va a afectar las utilidades del año siguiente. Entonces, mejor tener una conversación ahí franca y apoyarse mutuamente. Pero creo que sí contestamos todas las preguntas que teníamos en el comentario. Entonces, si quieres, dale, Cami, y pasamos al rol de los administradores, porque esto está ya más dirigido a qué es lo que los administradores deben tener listo para una reunión de asamblea. O sea, qué es lo mínimo que le deben presentar a los accionistas. Entonces, si su sociedad es la más pequeña y sencilla de todas, lo mínimo que usted tiene que tener es informe de gestión del representante legal, o sea, usted qué hizo, los estados financieros junto con las notas, el proyecto de distribución de utilidades y acá es importante, dependiendo del tipo de sociedad en donde usted esté, si tiene reservas o no, qué hacer. Porque en las sociedades limitadas, sociedades en comandita, SA, hay unas reservas obligatorias. En la SAS no, salvo que lo hayas pactado por estatutos. Entonces, tienes el punto para expresarte sobre las reservas es el proyecto de distribución de utilidades. Entonces, ahí es importante que tengan eso incluido. Y si la sociedad pues, ya superó el umbral para tener revisión fiscal, entonces el informe. Eso es lo mínimo que debe presentar un administrador a la asamblea. Dependiendo del tamaño de su empresa o de lo que usted haga en el sector económico en el que se mueva,
Entonces habrá otra información adicional que los administradores estarán obligados a presentarle a la asamblea. Entonces, si usted tiene propósitos de medio ambiente, sostenibilidad y ese tipo de cosas y decidió convertirse en una sociedad big de beneficio de interés colectivo, pues va a tener que hacer un informe de gestión al respecto y lo va a tener que aprobar en su asamblea. Entonces tendría que hacer su informe de gestión. Si su sociedad también está comprometida con estas causas y quiere voluntariamente presentar el informe de sostenibilidad que pide la Superintendencia de Sociedades a todos los que voluntariamente quieran hacerlo, pues va a tener que aprobar ese informe antes de presentarlo a la Superintendencia. Si usted está en una sociedad donde hay un grupo empresarial, sea que la sociedad que usted administre sea la controlante del grupo o que haga parte del grupo como filial o subsidiaria, el representante legal va a tener que presentar un informe especial de grupo empresarial en donde detallen las actividades que hacen entre las relacionadas. Si por el sector en el que usted está económico, por ejemplo, automóviles, vivienda, si por umbrales de activos o ingresos, usted está obligado a tener programas de transparencia ética empresarial o para manejar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, que las supersociedades llama SAGRILAF, pero se llama distinto en otras superintendencias. Si tiene ese tipo de programas, si está obligado a adoptarlos, también va a tener que aprobar el informe de los oficiales de cumplimiento. Entonces, esta puede ser otra información adicional que ya solo será obligatoria, pues si su sociedad cumple con los criterios para estar obligado a tener estos informes, a realizar estos informes. También acordémonos que las sociedades están obligadas a tener una reunión de la asamblea al año. Esa es la única que es obligatoria y por eso es ordinaria. Todas las demás son extraordinarias, se supone que van conforme a las necesidades. Pero el hecho de que en la reunión ordinaria se reúna la sociedad a revisar cómo van las cosas, aprobar estados financieros y utilidades, no quiere decir que no se puedan estudiar muchos más temas. Entonces, acá queríamos simplemente hacerles un amable recordatorio de que ustedes, administradores, pueden proponerle a los accionistas el estudio de otros asuntos que no estén relacionados con la ordinaria, sin necesidad de que queden en el típico proposiciones y varios del final de la reunión. Entonces, acá pueden simplemente dejar en el orden del día que necesitan capitalizar o que quieren hacer emisión de acciones o que algún accionista les contó que quería transferir, entonces aprovechen para hacerlo en la reunión. Pueden tener decisiones, aprobar decisiones estructurales que necesite la sociedad, transformarse de SAS, de SA a SAS, por ejemplo, o fusionarse, escindirse, pueden reformar los estatutos, cambiarle las facultades al representante legal, cambiar la duración de la sociedad, qué sé yo, cualquier otra reforma. Si tienen que cambiar algún miembro de junta directiva o el revisor fiscal o el representante legal u oficiales de cumplimiento, todas esas van por nombramiento de la reunión ordinaria, de la asamblea, perdón. Y por último, muy importante, si la sociedad pues no está en buenos términos financieros, pueden aprovechar para enervar causales de disolución. Entonces, esta es una reunión que nos permite evacuar todos los temas de la ordinaria, pero también meter todos los demás que queramos dentro del orden del día. Y pues es una oportunidad para juntar a los accionistas para hacer dos cosas en vez de solo una. Entonces, les queda esta sugerencia. Por último, les vamos a contar qué sucede cuando no nos convocan y no pasa bien todo lo que hemos venido conversando. De acuerdo. Para eso le doy la palabra a Fabio. Gracias, María. Entonces, como bien decía María Alejandra, ya después de que pasó todo el tema de convocar la reunión como tal, puede existir el caso en que a uno se le pasó. A uno se le pasó convocar a la reunión ordinaria y ningún accionista fue citada a esta reunión, pero en esos casos la ley prevé un mecanismo a través del cual el hecho de que no me hayan convocado a una reunión ordinaria no significa que no se va a llevar a cabo. Entonces, esta es la famosa reunión por derecho propio. Entonces, el presupuesto máximo para que se pueda llevar a cabo una reunión por derecho propio es, como les digo, que la reunión ordinaria no hubiera sido convocada. Entonces, por ejemplo, puede ser un caso, y creo que es
importante tenerlo en cuenta, que a mí me citaron para mi reunión ordinaria, pero por alguna razón la reunión ordinaria me la citaron para la primera semana del mes de abril. De acuerdo con la ley, si ya está convocada la reunión ordinaria, no procede la reunión por derecho propio. Entonces, el presupuesto primero es que no se haya convocado. No es absolutamente necesario que se haya celebrado la reunión ordinaria, pero sí que se haya convocado. Entonces, en el escenario en que no nos hayan convocado a la reunión ordinaria, prácticamente la ley ya nos está convocando a una reunión de facto. Y esa reunión siempre ocurre todos los años el primer día hábil del mes de abril a las 10 de la mañana en las oficinas del domicilio principal de la compañía. Entonces acá hay una diferencia que debe hacerse con respecto a lo que hemos ido hablando, el domicilio, porque a diferencia de una reunión ordinaria que debe ser celebrada en el domicilio de la compañía, es decir, si el domicilio es Bogotá, en Bogotá, para la reunión de derecho propio no solo es el domicilio, sino también las oficinas. Entonces, si mi compañía tiene tres oficinas y una de ellas es catalogada como la oficina de administración o las oficinas del domicilio principal, ahí en esas oficinas se podrá llevar la reunión por derecho propio. La particularidad que tiene esta reunión es que, pues, como a uno no lo convocaron el representante legal o la persona indicada, sino que te convoca la misma ley, pues lo que uno hace en la práctica es, uno llega a las oficinas de administración de la compañía, siendo el accionista o siendo el apoderado del accionista, se presenta en la portería o a la persona que uno encuentra y pide acceso a las oficinas de administración para que ahí se lleve a cabo la reunión. Incluso hay un caso muy famoso de la superintendencia donde a unos accionistas no les permitieron ingreso al edificio para la reunión de derecho propio y ellos lo que hicieron fue celebrar la reunión en la portería. Y la superintendencia explicó que fue válida esa reunión, porque pues un accionista no puede manejar el hecho que le permitan o no la entrada a un edificio. Entonces, ¿cuál es la gran importancia de la reunión por derecho propio y por qué es muy importante que siempre la tengamos en la cabeza a la hora de cuando no se convoca una reunión ordinaria? Y es que a diferencia de una reunión normal, donde yo necesito un quórum deliberatorio que normalmente es más de la mitad de las acciones suscritas de la compañía, para la reunión de derecho propio esa regla se flexibiliza. ¿Y qué significa eso? Y se los muestro con un ejemplo. Imaginemos una sociedad donde un accionista tiene el 90% de las acciones, otro accionista tiene el 5% y otra persona tiene el 5% de las acciones. En una reunión completamente normal, una reunión ordinaria, por ejemplo, yo necesito sí o sí que el accionista del 90% asista a esa reunión para que se configure el quórum y se puedan tomar decisiones. Sin embargo, en una reunión por derecho propio, ya no necesito a mi accionista del 90%, ya no necesito mayoritario. Lo único que voy a necesitar es que asistan dos o más accionistas a la reunión, sin importar el número de acciones que tengan, y con las personas que lleguen, con tal de que sean más de dos accionistas, ya esos accionistas pueden tomar las decisiones en asamblea. Entonces, en este caso, imaginemos el mayoritario del 90%, está acostumbrado a tener el control de la compañía, a tomar todas las decisiones, y en la reunión de derecho propio, esta persona no asiste, solo asiste el accionista del 5% y el otro accionista del 5%, y esos dos accionistas, al configurar quórum en la reunión de derecho propio y constituir el 100% de las acciones presentes en esa reunión, pueden tomar decisiones como nombrar representantes legales, diluir al accionista mayoritario y un montón de decisiones que normalmente no podrían tomarse. En ese sentido, por eso es tan importante la reunión de derecho propio e inclusive en escenarios de conflictos societarios entre accionistas es muy utilizada como un mecanismo para que un minoritario tome decisiones cuando normalmente no lo puede hacer. En ese sentido, les vamos a mostrar un último caso, ya como para terminar, donde para que ustedes entiendan la importancia de estas reuniones de derecho propio. Entonces, una compañía que se llamaba CH Colombia, era la compañía que en su momento manejaba la concesión del aeropuerto de Río Negro a través de Airplan, que es el concesionario de este aeropuerto, y una vez se ganó esta licitación en su momento, se constituyó CH Colombia, donde su único objeto era explotar la concesión del aeropuerto de Río Negro. En ese sentido, comenzó a haber un conflicto societario entre los accionistas mayoritarios de esta compañía y los accionistas minoritarios. Y en el año 2012, la administración de CH Colombia no convoca la reunión ordinaria y los accionistas minoritarios se reúnen por derecho propio en las oficinas que se tenían en la ciudad de Bogotá, que de acuerdo con los estatutos de esta compañía, Bogotá era el domicilio de esta compañía. Entonces, cuando los accionistas se reúnen, los minoritarios aprueban una capitalización mediante la cual
quien era accionista mayoritario inicialmente se convierte en minoritario y los que eran minoritarios se convirtieron en mayoritarios. Es decir, un cambio en el control de la compañía en esta reunión. Entonces, claramente, el accionista mayoritario que vio reducida su participación en la compañía demanda estas decisiones, alegando que la reunión no se había celebrado en las oficinas de administración de la compañía, porque lo que alegaba este demandante es que como el contrato que se estaba explotando por esta sociedad era la concesión del aeropuerto de Medellín, pues que las oficinas de administración tenían que ser las del aeropuerto de Río Negro. En ese sentido, lo que hace la superintendencia es que va físicamente a las dos oficinas, la oficina en Bogotá, donde ocurrió la reunión de derecho propio, y la oficina en Río Negro, en donde estaban los funcionarios que se encargaban de la explotación de la concesión del aeropuerto, y la superintendencia da cuenta que en las oficinas de Bogotá, en efecto, eran las oficinas desde donde trabajaban los administradores de la compañía, donde estaba la planta administrativa, era la oficina donde estaba el libro de actas, el libro de registro de accionistas, los libros contables y, en fin, todos los documentos que dan cuenta de la administración de la compañía. Entonces, la superintendencia reconoce que realmente las oficinas de la administración de esta compañía sí están ubicadas en Bogotá y, en ese sentido, la reunión por derecho propio sí se llevó a cabo en las oficinas de la administración. Y con base en eso, lo que hace la super es decidir no tumbar las decisiones que se tomaron en esa reunión del 2 de abril de 2012 y, por ende, quien era accionista mayoritario en su momento, por no haber estado pendiente de convocar la reunión ordinaria o no haber estado pendiente de la reunión de derecho propio, perdió el control de una compañía. Entonces, por eso les decimos que es tan importante y tan vital tener en cuenta este tipo de reuniones. Perfecto, Fabio. Muchas gracias. Muchas gracias y creo que en eso del derecho, de la reunión por derecho propio, pues hay muchas cosas importantes por tener en cuenta. Yo sé que ya estamos un poco sobre el tiempo, pero pues lo que es importante es, uno, desde la administración, sino desde la administración y cuando, por ejemplo, hay unos accionistas mayoritarios que en últimas son quienes tienen esa administración directa o indirectamente no convocan, pues existe un riesgo alto de que en todo caso se tomen decisiones y se tomen decisiones con mayorías muchos menores a las de ley. Por eso se ha convertido un poco esta reunión por derecho propio un caballo de batalla. En todo caso, eso no quiere decir que cualquier reunión en la que cualquier evento, cualquier situación en la que yo me reúna el primer día hábil del mes de abril se pueda entender como una reunión por derecho propio. Hay que cumplir un poco los requisitos que mencionaba Fabio. En esa sentencia que mencionó Fabio hay algo interesante y es que hacen referencia a eso que hablábamos ahorita de cuáles son las oficinas de administración de la sociedad, cuál es el domicilio, no necesariamente coinciden, qué era lo que ocurría ahí. En este caso el domicilio era Medellín y las oficinas estaban en Bogotá. Entonces todo eso como para tener claro pues que todo lo que hemos hablado de alguna manera se une y ha habido como consistencia por parte de la superintendencia en ese sentido. Yo veo que hay una pregunta que en algún momento se hizo que no habíamos contestado y es que se preguntaba si cuando al respecto de propiedad horizontal el domicilio es donde está ubicado el inmueble. La respuesta es sí, pues si bien nuestro expertise no necesariamente está relacionado con los asuntos de propiedad horizontal, la respuesta a eso sí. Y pregunta que si en materia que si es mixta, ¿qué pasa si la parte presencial se lleva a cabo en un municipio u otro? Eso no debería afectar. Lo importante en realidad es que yo no puedo hacer que un accionista que tiene una sociedad, que tiene unas acciones de una sociedad domiciliada, por decir algo, en Medellín, yo no lo puedo hacer viajar a Barranquilla a una reunión exclusivamente presencial, en una anónima al menos. Eso es lo que establece la norma. Entonces, si yo hago una mixta y le digo que se puede conectar virtual desde donde quiera, no tiene por qué haber ningún problema. Y veo también que hay otra pregunta que dice que si se convoca el día hábil antes del 1 de abril con la antelación de los 15 días, igual se puede ejercer el derecho de reunión por derecho propio. Primero, pues recordemos que la reunión por derecho propio es el primer día hábil del mes de abril. O sea, la probabilidad de que ocurra eso es muy bajita o casi que imposible. No veo mucho cómo ocurra porque el primer día hábil del mes de abril es, por ejemplo, este año, el primer día hábil del mes de abril va a ser como el 5 de abril, que es un lunes después de Semana Santa, porque justo el 1 de abril cae el jueves de Semana Santa, entonces el primer día hábil va a ser ese lunes.
y yo cómo convoco a una reunión un día que sea no hábil. Esa parte sería complicada. Ahora, si yo convoco el primer día hábil del mes de abril a las 8 de la mañana a la reunión, pues yo creo que no hay aplicación en la reunión por derecho propio. Deberían llegar los accionistas a las 8 de la mañana a la reunión. Lo otro sería un poco un abuso de la figura de la reunión por derecho propio, pero obviamente todo esto hay que verlo con lupa y caso a caso. No sé si alguien tenga una pregunta adicional o si alguno María, yo de veo nosotros otras tenga dos algún preguntas comentario. sobre de la convocatoria, que quién debe realizar la convocatoria, el representante legal o el administrador de la sociedad, y que si cuando son socios, cuando los socios son empresas, si la convocatoria va dirigida a la sociedad accionista. Entonces creo que en cuanto a la primera pregunta, pues la convocatoria la debe hacer quien está facultado para ello, el administrador, que pues el administrador es propiamente, perdón, un representante legal, que el representante legal pues es un administrador. Pues si el representante legal está facultado estatutariamente para eso, pues por supuesto debe ser la persona para efectuar la convocatoria. No sé si la persona que hizo la pregunta cuando preguntó o administrador se imagina como una calidad diferente a la del representante legal o una persona que tal vez no es un administrador social, pues porque como lo mencionó Fabio hace unos minutos, pues la convocatoria debe hacerla el representante legal, la junta directiva o el revisor fiscal o pues en un caso extremo la superintendencia de sociedades. Y cuando los accionistas o los socios de la sociedad son otras compañías, la convocatoria sí debe estar dirigida al accionista que puede tener esa calidad de sociedad u otra compañía. Creo que ya Perfecto. Sí, muchas agotamos gracias. las preguntas. Muchas gracias a todos y pues cualquier duda adicional por acá, siempre estamos muy pendientes. Que tengan buen jueves. Tengan buen día. Hasta luego.